bueno. Perfecto. Bueno, adelante, ya estamos grabando, ¿eh? Muy amable. Listo. Entonces vamos a arrancar con un sistema que forma parte de la unidad 5 de sector externo, que en realidad ya lo estuvieron viendo un poco con Alejandro y con César, y va a servir también para repasar el tema de dinero de la unidad 4 también. Es un tema integrador que casi siempre entra en los finales, así que es muy importante que entiendan estos temas. Siempre tratamos de repetirlos para que los escuchen de distintas perspectivas y les queden más presentes. Entonces lo que vamos a ver son los sistemas monetarios internacionales. Antes de arrancar, vamos a contextualizar el tema diciendo de qué teoría forma parte. Y eso está también un poco relacionado con la imagen que les puse en la portada de PowerPoint, que es un gigante que tiene en su mano a un hombre más chiquito y le dice, ahora tú y yo vamos a negociar de igual a igual. Y el señor grande tiene las iniciales de Área de Libre Comercio de las Américas, ¿sí? Esta imagen, esta caricatura, intenta representar un poco lo que es la teoría de la interdependencia. Ahí estoy tratando de pasar, pero no A ver, a ver. lo pasaba. Eh, Ahí está. Ahí pasó la segunda. Cuando hablamos de relaciones económicas internacionales, hay dos teorías contrapuestas o dos corrientes de pensamiento distintas, que una se llama la teoría de la interdependencia, que deriva del paradigma neoliberal o la escuela clásica, y después tenemos otra corriente distinta, que es la teoría de la dependencia, que proviene de la escuela cepariana o estructuralista. Entonces, ahí estoy viendo que estamos viendo por chat. Entonces, desde la teoría de la interdependencia, se sostiene que todos los países tienen relaciones simétricas, o sea, relaciones económicas simétricas entre sí, y son interdependientes. Por eso la caricatura que mostraba a un hombre gigante y a otro más chiquitito y le decía, ahora tú y yo negociaremos de igual a igual. En cambio, desde la teoría de la dependencia, se dice que hay países dominantes y países periféricos. Y que en materia de relaciones económicas internacionales, los países dominantes pueden imponer políticas que los beneficien a ellos y los perjudiquen a los países periféricos. Entonces, que las relaciones en realidad no son de simetría, sino de asimetría. Pero lo que vamos a ver hoy, que son los sistemas monetarios internacionales, se enmarcan dentro de la primera teoría, de la interdependencia. Esto era para que tengan en cuenta que no siempre se cumple la teoría que vamos a ver, porque en realidad, por ejemplo, los tratados de libre comercio, en los que participan países más importantes que otros en términos de lo que producen y de la riqueza que generan, siempre las cláusulas tienden a beneficiarlos a ellos y no al resto. Entonces, dentro de la teoría de la interdependencia hay dos aspectos, un aspecto real y un aspecto monetario. El aspecto real lo vieron en la clase pasada con Alejandro y está dado por los criterios de especialización a nivel internacional que están basados en la teoría de la División Internacional del Trabajo de Adam Smith. Según esta teoría, cada país tiene que producir aquellos bienes en los que tenga una ventaja. La ventaja puede estar dada por condiciones naturales, por ejemplo, un país que no tenga petróleo bajo el suelo no puede especializarse en petróleo, o pueden ser ventajas absolutas y ventajas comparativas. La teoría de las ventajas absolutas es de, no sé si preguntaron algo, escucho una voz, pero la teoría de las ventajas absolutas es la teoría 9:30, 10, vamos a estar acá. ¿sí?
La teoría de las ventajas absolutas es una teoría elaborada por Adam Smith que después fue sofisticada en la teoría de las ventajas comparativas por David Ricardo. Esto lo vieron en la clase pasada con Alejandro. Entonces, cuando hablamos de relaciones económicas internacionales dentro de la teoría de la interdependencia, primero hay que definir el aspecto real, es decir, qué bienes se van a exportar e importar. Y eso se decide de acuerdo a los criterios de especialización a nivel internacional. Pero también hay que ver a qué precio se van a vender esos, teniendo en cuenta que la transacción se va a dar entre dos países, que cada uno tiene su moneda, su unidad de moneda. El aspecto monetario va a girar en torno a la formación del tipo de cambio, es decir, cómo determino la equivalencia entre una moneda nacional y una moneda extranjera. Y después, en torno al efecto que va a tener ese tipo de cambio en la balanza de pagos, o cuál va a ser el mecanismo de equilibrio de la balanza de pagos. Esas dos características, formación de tipo de cambio y mecanismo de equilibrio de la balanza de pagos, son las que van a definir el sistema monetario internacional. Y según cuál sea el sistema monetario, va a ser el precio de los bienes que se van a importar y exportar. Entonces, vamos a ver que existen tres sistemas monetarios internacionales. Tenemos el patrón oro, que es el primer sistema monetario, en el que los billetes son convertibles y el tipo de cambio es fijo, y después los sistemas fueron evolucionando y pasamos a los sistemas de billetes inconvertibles y tipos de cambios libres, o de billetes inconvertibles y tipos de cambios intervenidos, que sería lo que tenemos nosotros hoy en día en Argentina, este último. Ahora vamos a arrancar por el patrón oro. La característica más importante del sistema es que los billetes son convertibles en oro, por eso el nombre, a una unidad, o sea, a una paridad legalmente expresada. Los billetes son convertibles a oro a una paridad legalmente expresada y existe libertad para el tráfico internacional del oro. Que los billetes sean convertibles significa que una persona puede ir al Banco Central y entregar una cierta cantidad de billetes y exigir su equivalente en oro, en este caso. En algún momento en Argentina hubo convertibilidad respecto de nuestra moneda con el dólar, y bueno, en ese caso los billetes de pesos eran convertibles a dólares. En este sistema, los billetes son convertibles a su equivalente en oro, o sea, a cierta cantidad de gramos de oro. Y también que sean convertibles puede darse el caso opuesto, de que uno vaya con oro al Banco Central y exija el equivalente en billetes. Esa es la característica más importante del sistema. Y la segunda característica es que el tipo de cambio es fijo. ¿Por qué? Porque se fija en relación al contenido metálico de la moneda. ¿Sí? Recuerden que la definición de tipo de cambio es que el tipo de cambio es el precio de una unidad monetaria extranjera expresado en unidades monetarias nacionales. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si tenemos que la unidad monetaria del país A equivale a 1 gramo de oro, y la unidad monetaria del país B equivale a 2 gramos de oro, ¿cuál es el tipo de cambio en este caso? Si decimos que el tipo de cambio se determina en función del contenido metálico de la moneda.
Ahí tenemos el ejemplo. Es fácil, así que pueden arriesgar. Ay, se me están yendo. Si, si decimos que el tipo de cambio se determina en función del contenido metálico y la unidad monetaria del país A equivale a 1 gramo de oro y la del otro país a 2 gramos de oro, entonces el tipo de cambio en este caso es de 2 de A igual a 1 de B. ¿Se entiende? Sí. Bueno. Si decimos que el tipo de cambio es 2 de A igual a 1 de B, estamos suponiendo que la moneda extranjera es B, porque la relación se puede hacer de las dos formas. O sea, si la moneda extranjera es B y el tipo de cambio es el precio de una unidad de moneda extranjera expresado en moneda nacional, el tipo de cambio es 2 de A igual a 1 de B. Pero si la moneda extranjera es A, ¿cuál sería el tipo de cambio? Sería 0,5 de B. Porque lo que yo hago cuando formo el tipo de cambio es equiparar el contenido de oro de las monedas. Entonces, como B tiene 2 gramos de oro y A 1 gramo, 0,5 de B es igual a 1 de A. O 2 de A es igual a 1 de B, según cuál sea la que esté tomando como moneda extranjera. ¿Se entiende? Si tienen Sí. dudas, consulten, no hay problema, y repetimos, y si no, bueno, sí, yo sigo. Bueno, entonces decimos que los billetes son convertibles a oro y que el tiempo de cambio es fijo y se fija en relación al contenido de oro que tiene la unidad monetaria. Profe, Sí, perdón, ahí era correcto igual decir 1 de B equivale a 2 de A. claro. Decimos que se tiene que aclarar el contenido. Si vos decís 1 de B igual a 2 de A, estás tomando como moneda extranjera B. Entonces sería igual, sí, sería lo mismo. Vos decís que en vez de decir 2 de A igual a 1 de B, decir 1 de B igual a 2 de A. Claro, O sea, hacerlo en orden distinto sí es lo mismo. El tema que no es lo mismo es considerar moneda extranjera a B o A. claro, o sea, siempre hay que tomar como la unidad, digamos, ¿no? Equiparar referido a Claro, a la unidad. la moneda extranjera es la que está en 1, Claro, claro, ya claro. sea adelante o atrás del igual. Ahí me Sí. quedo claro. Bueno, Gracias. de nada. Entonces dijimos que el tipo de cambio es fijo, pero por más que sea fijo, puede haber un desequilibrio entre la oferta y demanda de divisas, ¿sí? Por ejemplo, un exceso de demanda de B, un exceso de demanda de moneda extranjera. Supongamos que la moneda extranjera sea el dólar. Si hay exceso de demanda de esa moneda extranjera, el precio aumenta. Entonces, si bien nosotros sabemos que el tipo de cambio fijo determinado en función del contenido metálico es 2 de A igual a 1 de B, en el mercado de divisas se puede plantear un tipo de cambio distinto por ese exceso de demanda. Y puede haber un tipo de cambio que sea
3 de A igual a 1 de B. O sea, el tipo de cambio en el mercado de divisas. Entonces, ¿qué pasaría ante esta situación? Teniendo en cuenta que los billetes son convertibles, hay dos formas de obtener las divisas. Las divisas son la moneda extranjera. Una es ir a las casas de cambio, que es lo que ahí dice el mercado de divisas, y intercambiar billetes por billetes. Si yo quiero comprar moneda extranjera, voy a una casa de cambio y le doy los billetes de moneda nacional y me dan la moneda extranjera. Pero, como los billetes son convertibles, hay otra forma, que dijimos anteriormente, que es recurrir al movimiento internacional del oro, yendo al Banco Central de nuestro país, intercambiar billetes por oro y después enviar ese oro al otro país para obtener los billetes de la moneda extranjera. ¿Sí? Entonces, para no pagar de más en el mercado de divisas, porque por algún desequilibrio transitorio se forma otro tipo de cambio, para no pagar de más, puedo recurrir al movimiento internacional del oro. Pero antes de hacer eso, hay que tener en cuenta los costos de transporte que supone el envío de oro de un país a otro. ¿Van siguiendo? Entonces, esos costos de transporte determinan los puntos del oro que indican los movimientos dentro de los cuales no hay movimiento de oro. O sea, hay un tipo de cambio fijo. Puede haber una variación transitoria, pero esa variación va a ser mínima, porque en caso que sea de una magnitud importante, la gente no los va a comprar en el mercado de divisas, sino que va a recurrir al movimiento internacional del oro. Siempre y cuando esos costos de transporte no sean muy elevados. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo. Por ejemplo, si los costos de transporte para adquirir una unidad de B son 0,10 de A, o sea, yo estoy en el país A, quiero comprar moneda extranjera, y en el mercado de divisas me la cobran más cara de lo que realmente vale en función de su contenido metálico. Entonces averiguo, y para recurrir al movimiento internacional del oro, me dicen que el costo de transporte es de 0,10. El tipo de cambio en el mercado de divisas, que en el ejemplo anterior dijimos que era 3 de A igual a 1 de B, ahora es de 2,3 de A igual a 1 de B. Mientras que el tipo de cambio fijo es de 2 de A igual a 1 de B, porque eso no varía, se mantiene fijo. En este caso, ¿qué me conviene hacer con esos costos de transporte? ¿Conviene comprarlo igual en el mercado de divisas pagando el mayor valor o recurrir al movimiento internacional del oro? Movimiento de oro. Movimiento de oro, muy bien. ¿Por qué? Porque me cuesta menos, digamos, me cuesta 2.10. Claro, porque el mayor valor que me piden en el mercado de divisas es de 0,3, y si yo recurro a los costos, al movimiento de oro, lo voy a terminar pagando en 2,1. Entonces me conviene. Entonces los costos de transporte, decíamos en la diapositiva anterior, determinan los puntos del oro, ¿sí? Y los puntos del oro indican los límites dentro de los cuales no hay movimiento de oro. Si este sistema estaría vigente, dirían, bueno, el tipo de cambio oficial es 2 de A igual a 1 de B, y los puntos del oro van a estar entre 1,9 y 2,10, con el ejemplo este, porque vieron que el tipo de cambio siempre está el comprador y el vendedor.
Entonces, si yo sé el costo de transporte, calculo los puntos del oro, serían entre 1,9 y 2,10, sé que ahí no me conviene recurrir al movimiento de oro. Pero por fuera de esas brechas, sí, me va a convenir. Y bueno, y después hay otro ejemplo que dice, ¿qué pasa si el tipo de cambio en el mercado de divisas es de 2,10 de A igual a 1 de B? ¿Qué hago en este caso? Y ahí convendría la otra. Ahí conviene comprarlos en el mercado de divisas, ¿sí? Porque si recurro al movimiento de oro me van a salir lo mismo y no voy a tener que hacer el movimiento internacional del oro. Está bien. Bueno, esto era en cuanto a la formación del tipo de cambio, y ahora vamos a ver cómo influye esa formación del tipo de cambio en la balanza de pagos, ¿sí? Como esto es parte de la teoría clásica, los desequilibrios en la balanza de pagos se van a corregir automáticamente, ¿sí? Y el equilibrio automático funciona de la siguiente manera. Suponemos que hay un país con balanza comercial positiva, o sea, con superávit en la balanza comercial, que exporta más de lo que importa, y por eso tiene muchas reservas. En la imagen vemos los rectángulos, no se ve el color, pero bueno, era amarillo, que son como dos vasos comunicantes, y el país A tiene un mayor nivel de reservas, o sea, un mayor nivel de oro que el otro país porque tiene superávit, ¿sí? Y después tenemos el país B, que tiene balanza comercial negativa, o sea que importa más de lo que exporta, entonces tiene una menor cantidad de reservas, porque él envía reservas al otro país para pagar las importaciones. Entonces acá vemos que en una primera etapa disminuyen las reservas de oro del país B, y eso ¿qué produce en la base monetaria y por ende en la oferta monetaria? Si los billetes son convertibles en oro, al salir oro, ¿qué va a pasar con la oferta monetaria? Si disminuyen las reservas, significaría estar sacando billetes de circulación. Entonces, eso hace que disminuya la base monetaria y por ende la oferta monetaria. ¿Se acuerdan? Y si disminuye la oferta monetaria, por la teoría cuantitativa del dinero, que relaciona oferta monetaria con los precios, y establece una relación proporcional entre ambas. ¿Se acuerdan de la teoría cuantitativa del dinero? ¿Cuál era la fórmula? A ver si alguien se anima a escribirla en el chat. Ay. No, bueno. ¿Se acuerdan que la teoría cuantitativa del dinero, que la vimos en la unidad 4, decía que había una relación directamente proporcional? Ahí está en el chat. ¿Cómo? Ahí está en el chat, Ah, Juan Manuel. a ver. Ah, buenísimo. Sí. Oferta monetaria por la velocidad de circulación del dinero es igual al nivel de precios por el ingreso, o PBI. Entonces, manteniendo constantes la velocidad e I, se podía establecer una relación directamente proporcional entre la oferta monetaria y los precios, ¿sí? Entonces, si yo tengo que sacar billetes de circulación para enviar oro a otro país, disminuyen las reservas, disminuye la oferta monetaria,
Entonces eso va a provocar que disminuyan los precios, que en este caso sería que haya deflación en vez de inflación. ¿Sí? Y si disminuyen los precios, ¿qué va a pasar? Van a disminuir las importaciones porque los precios internos van a ser más atractivos y van a aumentar las exportaciones, porque para el exterior acá no está anotado lo de las exportaciones, pero igual aumentan, porque al disminuir los precios internos, el país se hace más competitivo a nivel internacional. ¿Sí? Todo eso pasa en una primera etapa en el país con déficit. Y si nos vamos a los efectos en el país con superávit, pasa todo lo inverso. Aumentan las reservas, eso hace que aumente la base monetaria, que aumente la oferta monetaria, y por la misma teoría cuantitativa del dinero, y por la teoría de la inflación de demanda, desde el punto de vista monetarista, aumentan los precios y en ese país hay inflación. O sea que al aumentar los precios internos, conviene importar más, por eso aumentan las importaciones. Y al aumentar los precios internos ya no es tan atractivo para otros países comprarle a este país. ¿Sí? Entonces disminuyen las exportaciones. Eso pasaría en una primera etapa. ¿Sí? Después, en una segunda etapa, producto de la inflación que se produjo en el primer país y la deflación que se produjo en el otro, se va a dar la corriente inversa. ¿Se entiende por qué? Porque ya cambiaron los precios internos de los distintos países, entonces en una segunda etapa, tras sucesivas etapas se van a ir nivelando las balanzas de pagos y va a llegar un momento en que las exportaciones netas van a ser igual a cero. O sea que no va a haber país con déficit y superávit. Todo se va a nivelar en función de la comparación de precios internos y externos. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bueno, entonces, como conclusión de este sistema, que fue el primer sistema monetario internacional, podemos decir que como ventaja tiene la estabilidad de precios externos. Al ser el tipo de cambio fijo, por ejemplo, las empresas pueden invertir importando los bienes que necesitan para producir a crédito, porque ya saben de antemano cuánto les va a costar el bien importado, porque el tipo de cambio es fijo. Entonces eso da cierta estabilidad, digamos, para poder invertir. Entonces eso es positivo, que el tipo de cambio sea fijo. Pero como desventaja, a pesar de que en este sistema hay un tipo de cambio fijo, la desventaja es que los desequilibrios en la balanza de pagos producen inestabilidad de precios internos. Porque, como vimos anteriormente, en el país con déficit hay deflación y en el país con superávit hay inflación. Entonces los precios internos están inestables, mientras que los precios externos están estables. Entonces, para modificar esa desventaja de inestabilidad de precios internos, se pasó a otro sistema. En realidad este sistema se usó hasta la Primera Guerra Mundial, que fue en 1914, se usaba la convertibilidad al 100%. Después, como los países ya no podían mantener esa convertibilidad, fueron modificándose los porcentajes, y en 1944, en la conferencia de Bretton Woods en Estados Unidos, se crea el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional como organismos que ayuden a
estabilizar los tipos de cambio a largo y corto plazo. O sea, en ese momento se decide, bueno, ya no van a ser más los billetes convertibles a oro, porque en una crisis es imposible de sostener el nivel de reservas. También este sistema, al tener billetes inconvertibles, el Estado no podía hacer política monetaria. No podía hacer política monetaria porque la oferta monetaria estaba determinada por si el país tenía déficit o superávit, no la podía controlar. Entonces, después se pasa a los sistemas de billetes inconvertibles, ya sea con tipo de cambio libre o intervenido. ¿Sí? Y cuando hablamos de billetes inconvertibles, lo primero, o sea, más después de ver este sistema del patrón oro, que antes los billetes tenían un respaldo, lo primero que nos preguntamos es ¿qué los respalda? Y algo vieron en la unidad 4. ¿Se acuerdan? Los respalda el activo del Banco Central. ¿Quién se acuerda que era el activo del Banco Central? O sea, lo más importante, ¿no? El activo del Banco Central. La reserva de oro y divisas. Sí, perfecto. Entonces los respaldan las reservas y en la medida que ese activo contenga títulos públicos, el compromiso del Estado a hacer frente a la deuda, pero la diferencia es que no puedo ir al Banco Central con billetes y decir quiero mi respaldo en oro, ¿sí? Porque los billetes no son convertibles. Pero están respaldados porque se supone que el país que emite tiene una solvencia para emitir. Y otro enfoque dice que los billetes están respaldados por la producción nacional real, porque el hecho de que yo pueda adquirir bienes y servicios porque es una moneda de curso legal, entonces estarían respaldados por lo que puedo adquirir con ellos, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver el cambios libres. Entonces, el tipo de cambio se va a formar el libre según la oferta y demanda de cada unidad monetaria. El tema es en base a qué voy a ofertar o demandar dinero. ¿Sí? Y es en base al poder adquisitivo de la unidad. Según la teoría de la paridad de compra, el tipo de cambio se establece relacionando el poder de compra que tienen dos monedas en cada país. ¿Sí? O sea que en el tipo de cambio libre se va a formar, en el sistema anterior era de acuerdo al contenido metálico. Acá es en función de lo que puedo comprar con cada moneda. Lo que igualo, en vez de ser gramos de oro, es poder adquisitivo de las monedas. ¿Sí? Entonces ahí tenemos un ejemplo. En el país A, con una unidad monetaria, puedo adquirir X cantidad de producto. En el país B, para adquirir esa X cantidad, necesito 10 unidades monetarias. Entonces, el tipo de cambio, ¿cuál va a ser? En este caso. Sería 1 de A es igual a 10 de B. ¿Sí? Porque yo igualo las cantidades de producto que puedo comprar en cada país. Y si en uno necesito una unidad monetaria y en el otro 10, la relación sería 1 de A igual a 10 de B. Así se formaría el tipo de cambio por el libre juego de la oferta y la demanda, en función de la capacidad de compra. Pero
O sea, el tipo de cambio ideal sería el que está dado por eso. Pero como en el caso anterior, pueden haber desequilibrios temporarios, ¿sí? Por ejemplo, un exceso de oferta de A. Entonces hay un exceso de oferta de A, entonces el valor de A disminuye y se establece un tipo de cambio de 1 de A igual a 8 de B. Se establece ese tipo de cambio en el mercado temporalmente, pero nosotros sabemos que el tipo de cambio que está dado por la paridad de compra es 1 de A igual a 10 de B. ¿Qué va a pasar en ese caso? Los ciudadanos del país B se beneficiarían entregando 8 de B a cambio de 1 de A, porque esto les permitiría adquirir en el país A lo que en el propio les costaría 10 de B. ¿Se entiende? O sea, si se forma un tipo de cambio que no respeta la paridad de compra, van a empezar a demandar más de la otra moneda, entonces el tipo de cambio va a tender al equilibrio. Porque si todos los ciudadanos de B se dan cuenta de que pueden entregar 8 de B y comprar lo que en el país propio les saldría 10 de B, van a hacerse como esa diferencia, entonces se va a empezar a demandar más de B. Y el tipo de cambio va a tender a parecerse al poder adquisitivo de las monedas. Entonces va a volver a 1 de A igual a 10 de B. ¿Se entiende? Sí. Bueno, o sea, este razonamiento tiene varias limitaciones, porque en realidad lo que en definitiva estaría haciendo para, para ofertar o demandar moneda extranjera es comparando siempre los precios internos con los externos, ¿sí? Pero hay cosas que se importan no porque sean más baratas en el exterior, sino porque no se producen en el país. Entonces no es que siempre estaría demandando moneda extranjera o no, porque estoy comparando el precio interno con el externo, sino que hay veces en las que no puedo comparar. Y el otro problema es que al comparar distintos bienes con distintos costos de producción, puedo tener distintos tipos de cambio, ¿sí? En algún momento en una clase se mencionó lo del índice Big Mac de la hamburguesa, que bueno, también era un indicador de poder adquisitivo en los distintos países, pero también vimos que eso estaba tergiversado, había sido tergiversado en la época de Moreno en el INDEC, entonces a nosotros nos daba como que las hamburguesas eran re baratas, como que teníamos mucho poder de compra y no era así. Entonces esa es una de las desventajas de este sistema, que primero fue creado así, pero después Castle sofistica la teoría de la paridad de compra y establece que el tipo de cambio ideal vendría dado por el cociente entre los índices generales de precios de ambos países. Es la fórmula que utilizamos de tipo de cambio real, ¿sí? Entonces el tipo de cambio real es igual al tipo de cambio nominal por el índice de precios del país que queremos comparar con el índice de precios internos, ¿sí? Ese es en lo que derivó esta teoría de tipo de cambio libre, ¿sí? En la determinación del tipo de cambio real en función del poder de compra de cada moneda. Bueno, eso en cuanto a la formación del tipo de cambio en los sistemas de cambio libre. Y después, en relación a
cuál es el mecanismo de equilibrio de la balanza de pagos, que esto también ya lo vieron en varias oportunidades, es, por ejemplo, si nosotros tenemos un déficit comercial, o sea, siempre que hablamos en la teoría clásica de desequilibrio son temporales, porque la tendencia va a ser el equilibrio. O sea, el sistema solo se va a ir ajustando, o por la mano invisible, o por lo que sea, y va a llegar un momento en que no va a haber ni déficit comercial ni superávit comercial. ¿Qué pasaría si hay un déficit comercial? Entonces, el déficit comercial estaría alertando sobre una pérdida en el valor de la moneda, o en el poder adquisitivo de la moneda, del país con déficit frente al país con superávit. ¿Esto qué significa? Que los precios internos están muy altos en relación a los del exterior. Por eso estamos importando más de lo que exportamos. Por eso hay déficit comercial. O sea, en estas teorías, la decisión de importar o exportar deriva de comparar los precios internos con los externos, pero como vimos anteriormente, no es siempre así. Hay cosas que las importamos porque no se producen acá y por más que aumente el precio, las tenemos que seguir importando, la mayoría. Entonces, la teoría dice que si hay un déficit comercial, o sea, si yo estoy importando más de lo que exporto, es porque los precios internos están muy altos. Entonces, para aumentar las exportaciones, tengo que depreciar la moneda, que nosotros lo vimos como devaluar, pero sería el mismo concepto, depreciar la moneda, disminuir el precio de nuestra moneda en relación al exterior. Por ejemplo, en el 90, que estaba la convertibilidad, un peso era igual a un dólar, en la década del 90. Obviamente que teníamos déficit comercial, entonces después, no me acuerdo bien la fecha, pero en 2001, el tipo de cambio pasó a ser de 3 pesos igual a un dólar. Entonces, al pasar del 1 a 1 a 3 pesos igual a un dólar, al exterior empezamos a ser más atractivos para el exterior, porque antes lo que a ellos les costaba un dólar, ahora les costaba 0,33 centavos de dólar. Entonces eso hace que aumenten las exportaciones del país que devalúa y disminuyan, que aumenten las exportaciones y disminuyan las importaciones. Esa es la lógica para devaluar. Pero está el tema este que les decía, que no es que siempre van a disminuir. Primero que no siempre van a aumentar las exportaciones porque, por ejemplo, si exportamos productos primarios, por ejemplo carne, no es que o sea, hay un tiempo entre que la vaca crece o lo que sea crece y hay más capacidad de exportar, no es tan automático, ¿sí? Y hay que ver si es la capacidad instalada para que aumenten las exportaciones tan fácilmente. Y las importaciones tampoco es que van a bajar sí o sí porque dependen de muchos factores, ¿sí? O sea, cada vez tendemos a estar más, no sé si decir sometidos, pero como más dependientes de las importaciones, con todo lo que hay que pagar, que ya lo vieron, lo comentaron muchas veces los profes, de royalties, de derechos, de patentes, de bienes tecnológicos. O sea, la brecha tecnológica se hace cada vez más grande, o de medicamentos, de lo que sea, y es como que ya perdemos poder sobre decir, bueno, vamos a disminuir las importaciones. Sí, las importaciones de cosas chinas, que en algún momento también se charló el tema. Cosas no tan esenciales, pero la mayoría de las importaciones es como que no las podemos bajar. Entonces, bueno, ante un desequilibrio pasaría eso. También el caso contrario, si hay superávit comercial, en ese caso en vez de depreciar la moneda, habría que apreciarla, ¿sí? Entonces, este sistema, a diferencia del anterior, no altera los precios internos,
pero sí el tipo de cambio, porque el tipo de cambio es libre, digamos. Entonces pasamos del libre al cambio intervenido, ¿sí? Que es el sistema que tenemos ahora. El tipo de cambio es establecido por el Estado, quien puede intervenir en el mercado de divisas, ¿sí? Indirectamente a través de fondos de estabilización de cambios, que es cuando vende o compra dólares por ejemplo, si el tipo de cambio está aumentando mucho, vende dólares para que no siga aumentando más. Como que trata de manejar, de participar en el mercado, el Estado, para llevar el valor del tipo de cambio al establecido. Si bien eso también es muy difícil, por eso cada vez aumenta más. Eso es indirectamente a través de fondos de estabilización. O si no, directamente a través de un organismo oficial al que todos deben ceder las divisas que obtengan y solicitar las que necesiten. O sea, ahora es como algo intermedio porque está intervenido en el sentido que hay un tipo de cambio oficial que ahora es de 100 pesos por dólar, y el Estado trata de mantenerlo en ese margen, aunque a veces no puede. Eso sería intervenir indirectamente, pero si no también podría intervenir directamente diciendo, bueno, a partir de ahora todos los dólares que entren o salgan del país van a pasar por un organismo oficial. Ya no se van a poder manejar de otra manera. ¿Sí? Eso no se hizo todavía, no, ni creo que se haga tampoco. Entonces, la desventaja que tiene este sistema, que el Estado fije un valor, es que se presta a la aparición de un mercado paralelo de divisas, el mercado negro, ¿no? Que sería ahora el dólar blue. Existe una brecha cambiaria, es decir, si el tipo de cambio oficial no responde al verdadero valor de la moneda, se forma un mercado paralelo, que si bien no es tan importante a nivel de significatividad, porque en realidad si nos ponemos a pensar en los dólares de las exportaciones e importaciones, que son las cantidades más grandes, se manejan todas con el tipo de cambio oficial, el tipo de cambio, el dólar mayorista, que es parecido al tipo de cambio oficial. O sea que es determinado por el gobierno. Las otras operaciones de dólar blue no son tan grandes, pero sí establecen esa brecha cambiaria, que ahora es bastante. Creo que el dólar blue está como a 150 pesos y el oficial está a 100. Y bueno, finalmente el mecanismo de equilibrio de la balanza de pagos se logra a través de la devaluación o revaluación, en el caso contrario, que es el mismo razonamiento que dijimos para el caso anterior, ¿sí? El déficit comercial se asocia a la pérdida del valor de la moneda, entonces se recurre a la devaluación para que ante ese déficit aumenten las exportaciones y así se logre una situación de exportaciones netas cero, igual a cero o superávit. Bueno, tras sucesivas etapas se va a ir nivelando la situación hasta que no haya ni déficit ni superávit, entonces ese sería el tipo de cambio que corresponde. O sea que mantiene la mejor relación de precios internos y externos, según esta teoría. No sé si tienen alguna pregunta. A ver si. Digamos que devaluación es cuando hay cambios intervenidos, depreciación es cuando es cambios libres, ¿no? Claro, sí, cambia la terminología. A mí me quedaba algo para decir de esta,
que dice siempre que el déficit se deba a la sobrevaluación de la moneda, porque si la causa del mismo es de tipo estructural y el país carece de capacidad real exportadora, la devaluación no resuelve el problema. Bueno, es lo que decíamos antes, para el otro caso, que no siempre se va a dar tan así que aumentan las exportaciones y disminuyen las importaciones, porque hay que ver cómo está nuestra estructura productiva. Todo esto que di está en un capítulo del libro Solozábal, y esto está subido en PDF al aula. O sea, el PowerPoint está hecho en base a ese capítulo del libro que está en el aula y no son muchas hojas. Así que recomiendo que lo lean para la hora de rendir el final. Y bueno, si tienen alguna pregunta. Si no, eso ya sería todo. Bueno, si hay alguna pregunta más, igualmente lo que tenemos que decirles es que este tema entra casi siempre en el final. O sea, es un tema insoslayable. O sea, si yo estudio secuencialmente y linealmente, y agarro el programa y empiezo por la unidad número 1, sigo por la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6, cuando vuelvo a repasar los días anteriores al final, este es un tema que tiene que estar lo suficientemente claro, por eso la recomendación de Vero la subrayo yo. De Solozábal o del video que vamos a hacer el día lunes, ahí van a tener los elementos centrales para preparar esta bolilla que entra casi siempre. Fundamentalmente la parte del patrón oro. Así que no lo sorprenda, si cualquiera sea el tema elegido, menos la primera pregunta después es que desarrollen alguna de las particularidades que ha dicho Vero del patrón oro. Si eso también no les sorprenda, que sea también el sistema tipo de cambio intervenido, y es cómo se forma el tipo de cambio, si quieren anotarlo, cuáles son digamos, el equilibrio de la balanza de pagos. Apareció nuevamente una fórmula que la hemos repetido muchas veces también, dos fórmulas que hemos aprendido muchas veces. Entonces que también anótenlas porque los pueden sacar de problemas en algún momento del examen. Uno es la teoría cuantitativa del dinero. Entró en el parcial, unas preguntas que colaboró Ignacio, entró en la exposición de él, entró en la exposición de Alejandro, entró en parte en la exposición mía, y la otra fórmula es la que está poniendo Vero ahora, que es la teoría de la paridad de compra, el tipo de cambio real igual al tipo de cambio nominal, precios externos sobre precios internos. Estas son dos fórmulas que las utilizamos enormemente. O sea que si uno tiene el tipo de cambio fijo y los precios externos varían en una cuantía menor a los precios internos, se están produciendo desequilibrios. Y esos desequilibrios se corrigen con política antiinflacionaria, digamos, para bajar el nivel de precios internos, o con correcciones del tipo de cambio nominal, que fue las veces que Verónica decía, el Estado Nacional lo puede mantener, algunas veces no, y forma parte también del tema de la restricción externa, que tiene un video y que ya ha sido tocado también en variadas oportunidades. Así que este es un tema que conjuntamente con lo que va a dar Alejandro Jones el día lunes, realmente es central para la preparación ¿cómo se llama?, del final. O sea, si hay tres temas, que sería el sector externo, en la parte, ahora le podríamos agregar la parte de la balanza de pagos y el tipo de cambio, porque antes no, como prácticamente lo dábamos muy por arriba, no lo tomábamos, pudiera ser ese, digamos, y el patrón oro y ¿cómo se llama?, el comercio internacional son los dos temas que tienen. Ustedes definen la profundidad, ¿no?, que va a tener el tema, si es dado como un tema a elección, que les sugerimos nosotros que lo hagan,
realmente prepárenlo con la profundidad que va a tener los videos ¿cómo se llama? Y los libros de la referencia bibliográfica que hay allí. El otro tema es, bueno, nada, agradecerle a Vero, muy buena estuvo tu explicación. Yo voy a cortar acá para, ¿cómo se llama? Para el tema de la